Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde algunos temas particulares del libro del Deuteronomio. Queremos entrar en esta oportunidad a reflexionar sobre la ley del Jerem o anatema, también muy conocida de esta manera, Deuteronomio capítulo 7. Y esta es una excepción. Vamos a mirar un poco lo que nos dice el capítulo 7, que es todo el Jerem, ¿verdad? O sea, mandar al exterminio, decimos, es como tantas veces la gente queda impactada, ¿verdad? Choqueada cuando escucha todas estas cosas del Deuteronomio. Capítulo 7, el anatema. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, expulsará a 7 naciones más numerosas y fuertes que tú, a los hititas, a los girgasitas, los amorreos, los cananeos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. El Señor tu Dios los pondrá en tus manos y tú los derrotarás. Entonces los consagrarás al exterminio total. No hagas por ellos ningún pacto, ni les tengas compasión. No establezcas vínculos de parentesco con ellos, permitiendo que tu hija se case con uno de sus hijos o tomando una hija suya por esposa de tu hijo. De lo contrario, ella apartará de mí a tu hijo y lo hará servir a otros dioses. Entonces el Señor se irritará contra eso. Trátenlos de este modo, derriben sus altares, destruyan sus piedras conmemorativas, talen sus postes sagrados y prendan fuego a sus ídolos, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te eligió para que fueras su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Bueno, se dan cuenta que es bastante duro, ¿verdad? Lo que nos dice aquí. Estamos en el libro del Deuteronomio, Antiguo Testamento, ciertamente. Nosotros ya hemos hablado bastante en la introducción a la Biblia que el pueblo de Israel, cuando se encuentra en el exilio en Babilonia,
es que comienza a reflexionar y a hablar un poco de esta realidad. Ellos se cuestionan y dicen, ¿por qué nosotros hemos perdido todo? ¿Por qué nosotros nos encontramos en esta debacle prácticamente y en el exilio? Nos encontramos bajo el dominio de otras naciones. Y por lo tanto comienzan a reflexionar y ven la causa, y aquí surge la famosa teología de la retribución. El problema es que nosotros hemos pecado contra Dios. Dios, por lo tanto, Él mismo nos ha castigado. Luego dice, tenemos que arrepentirnos, volver al Señor, y el Señor nos va a restituir todo de nuevo. Estos son los 4 elementos fundamentales que encontramos en una teología de la retribución. Ellos están pensando de esta manera. Ellos piensan directamente porque elaboran su reflexión desde Dios. Atención, de un aspecto religioso. Están buscando las causas. ¿Qué es lo que en el fondo nos ha sucedido? Nosotros nos hemos apartado de Dios, hemos pecado. Y esta es la consecuencia de nuestro pecado, de nuestras propias faltas, a lo que uno le llama castigo, ¿verdad? Pero entonces ante esta situación de nuestras propias faltas tenemos que darnos cuenta, ya llegué esa peamina, ya llegué esa cuaja, ñañe punuña papo, ñande oí, ñañe punuña ya pope ñandera peja ya llegué peñande yaragoto. Y ahí comienza entonces esta reflexión y dicen, tenemos que arrepentirnos, tenemos que comenzar a obrar de acuerdo a los mandamientos del Señor, lo que el Señor quiere. Y desde ahí entonces vamos a recomenzar todo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a devolver todo. Este es el pensamiento entonces del Antiguo Testamento que comienza desde la reflexión de la escuela deuteronomista. Y ahora entonces vamos a mirar en esta estructura teológica es que esta ley del jerem o anatema está entrando. Es decir, lo que acabamos de leer, donde les pide que tienen que destruir todo, quemar todo, talar todo. En fin, al hablar de los temas que se iban a tocar en este escrito y al señalar la alta calidad social de la legislación deuteronomista, hacía precisamente a esto que se llama más la atención sobre la promulgación de una ley como la del jerem o anatema. Esta es entonces la gran, no digo novedad, porque esto ya existía también entre otros pueblos, ¿verdad? Pero aquí lo que nos llama la atención es un poco cómo se condena, ¿verdad?, al exterminio a las poblaciones que ocupaban la tierra de Canaán antes de la llegada de los israelitas. Se condena entonces al exterminio. Es decir, todo tiene que desaparecer porque ellos están llegando. Dicha ley parece ir totalmente contra ese alto sentido social que se expresa en el resto de las leyes del Deuteronomio. Claro, si ellos decían con respecto al extranjero, con respecto entonces a aquel que está en una necesidad, igual si no fuese, ¿verdad?, tu hermano mismo, entonces tenés que tener compasión, tenés que ayudarle. Nosotros estábamos hablando recién, ¿verdad?, ese pueblo de hermanos, ese pueblo de iguales. Y ahora, sin embargo, tenemos una ley así totalmente contradictoria donde dice que hay que llevarle el exterminio a todos hay que llevarle el exterminio. Entonces, tenemos que mirar un poco qué sentido entonces se le puede encontrar a esta ley del anatema, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Es muy conocida así, del jerem o del anatema. ¿Qué sentido? ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor sagrado y cómo nosotros tenemos que interpretarlo hoy, ¿verdad? Si se tomaran al pie de la letra el relato y las ordenaciones de este capítulo 7 del Deuteronomio, habría que decir, como lo hacen otros comentaristas, que se trata aquí de una ocasión muy especial y absolutamente única. Muy especial y absolutamente única. Esto es lo que dicen algunos estudiosos, algunos comentaristas. No hay otro lugar en la Escritura en que Dios mande una guerra santa. Solamente encontramos aquí. No hay ninguna guerra santa de esta naturaleza y estos pasajes no pueden ser usados como autoridad para la guerra moderna o para una ocupación forzada de un
territorio. No podemos utilizarlo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Hola a todos, soy Alejandra Mendoza de Paraguay, voluntaria del proyecto Corazón Libre, un proyecto que apoya lo que es la rehabilitación y la reinserción social de las mujeres privadas de libertad en el centro penitenciario Casa del Buen Pastor. Corazón Libre nace en el año 2016, cuando nosotros como peregrinos formamos parte, jóvenes que formamos parte de un movimiento católico en Paraguay que se llama el Movimiento Peregrino, nos empezamos a cuestionar nuestra labor como cristianos de si estábamos o no justamente yendo al encuentro de los más necesitados. Entonces, como el Papa Francisco nos indicó en varias oportunidades, Corazón Libre nace ante ese cuestionamiento, nace ante esa necesidad, ante esa capacidad de indignación ante las necesidades de los demás, para ir al encuentro de esas mujeres que están privadas de libertad. Allá en el 2016 éramos un grupo de chicas, de jóvenes. La verdad que no teníamos ni idea de dónde nos estábamos metiendo ni nada. Solamente teníamos como ese llamado en lo profundo de nuestro corazón de ir a dar ese abrazo y ese abrazo de misericordia de Jesús. Y realmente fue muy grata nuestra sorpresa de todo lo que desde ese año comenzamos a vivir y vivimos en ese lugar, ¿verdad? Como yo siempre digo, mi vida no fue la misma, no es la misma desde que yo pisé ese lugar. Claramente fue un proceso no solamente de transformación para ellas, en el que le acompañamos con muchísimo amor y muchísimo cariño, sino que fue un proceso de transformación para mí. Nuestras vidas no son las mismas, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? En su momento éramos solo chicas, nos fuimos para verle a Jesús también ahí, ¿verdad? Para poder comentarles, compartir a ellas que probablemente estaban sin esperanza, ¿verdad? Sin ilusiones, compartir que Jesús estaba ahí para cada una de ellas. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Espera, vengas años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio y hoy especialmente comenzamos sobre esta ley que se le dice la ley del Jerem o del anatema. Nosotros decíamos que no hay en otro lugar más que en este capítulo 7 del Deuteronomio en donde tenemos esta cuestión de la guerra santa. No hay de esta naturaleza. Y estos pasajes, decíamos, no pueden ser utilizados como autoridad para la guerra moderna, absolutamente no. Como así tampoco, ni en favor del pueblo de Israel, ni de ningún otro pueblo. Esto no se puede utilizar. El Dios de Israel no era un Dios amante de la guerra como Baal. Baal sí es el Dios de la guerra. El mismo rey David quedó
descalificado como potencial constructor del templo de Dios por sus actividades guerreras que habían ocasionado derramamiento de sangre. Vamos a mirar un poco para justamente dar esta fuerza a todo lo que nosotros estamos presentando en este momento. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 28, se le prohíbe directamente a David, ¿verdad?, construir el templo. Pero ¿por qué se le prohíbe a David construir el templo? Y justamente porque dice que tiene las manos ensangrentadas. Dice, David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, a los jefes de las tribus, a los jefes de las divisiones que estaban en el servicio del rey, a los jefes de 1000, de 100 hombres y los administradores de todos los bienes y del ganado del rey y de sus hijos, a los funcionarios, a los guerreros y a todos los hombres de valor. El rey David se puso en pie y dijo, «Óiganme, hermanos y pueblo mío, yo me había propuesto construir una casa donde descansara el arca de la alianza del Señor, que es la tarima de los pies de nuestro Dios, y había hecho preparativos para su construcción. Pero Dios me dijo, tú no edificarás la casa para mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre». Entonces, esto es lo que le dice el Señor, ¿verdad? Y David mismo es consciente. Sin embargo, el Señor, el Dios de Israel, me eligió entre toda mi familia a fin de que yo fuera rey de Israel para siempre. Porque Él eligió como guía a la tribu de Judá y entre las familias de Judá a la casa de mi padre y entre los hijos de mi padre se complació en mí para hacerme rey sobre todo Israel. Es interesante, ¿verdad? Desde la historia una reflexión, cómo va, de lo general a lo particular, hasta llegar entonces a este compromiso serio con Él. Nosotros estábamos diciendo que el jerem o el anatema no es que se puede utilizar y es el único lugar donde tenemos un poco esta expresión, ¿verdad? En el capítulo 7, y tenemos que entender. Por eso algunos comentaristas decían que se trata de una ocasión muy especial y absolutamente única. Y eso tenemos que entender qué significa esto de muy especial y absolutamente única. El Dios de Israel no era un Dios amante de la guerra, decíamos, como otros dioses. El Dios Baal, él es amante de la guerra y es el Dios de la guerra. Y el mismo rey David quedó descalificado como potencial constructor del templo de Dios. Lo que acabamos de leer desde el primer libro de las Crónicas, donde nosotros hemos visto cómo en ese capítulo 28, versículo 3, el Señor le habla y le dice, tú no construirás, porque eres hombre de guerra y tienes las manos ensangrentadas. Has derramado sangre, David, por lo tanto no puedes hacer. Habría que tener en cuenta además que esta orden de exterminar a los cananeos presentaría en todo caso un aspecto de una revelación en desarrollo que se ve totalmente superado por enseñanzas posteriores que aparecen en los libros sagrados. La enseñanza de Jesús dice muy claramente que los enemigos deben ser amados, no eliminados. Amados, no eliminados. Esto es importante también que nosotros entonces tengamos en consideración. Y por eso podemos mirar capítulo 5 de San Mateo. Esta ya es una reelaboración posterior, ciertamente, capítulo 5 de San Mateo, cuando nos está hablando de amar al enemigo, de rezar por el enemigo, de pedir por el enemigo, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 44, nos decía lo siguiente: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus amigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la tierra sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa ustedes merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos?
Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen lo mismo los paganos. Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Bueno, entonces esto es importante que tengamos en consideración, ¿verdad? Porque aquí parece que hay una contradicción total de lo que nosotros estamos predicando y estamos diciendo. Muchos de los estudiosos del Deuteronomio prefieren atribuir un significado metafórico, es decir, como una metáfora, ¿verdad?, a estos ordenamientos sobre el anatema. Se trataría de una metáfora, como si, ¿verdad?, cuyo sentido real sería subrayar la fidelidad y lealtad absoluta que el Señor pide a los israelitas y la inquebrantable decisión con que deben rechazar todo lo que puede apartarlos de esa fidelidad. Entonces, una primera explicación aquí ya tenemos, y es la explicación a través del sentido metafórico. Entonces, estamos diciendo con esto que el capítulo 7, a pesar de que te habla de este exterminio, de limpiar la tierra donde nosotros tenemos que entrar, porque esta nos pertenece a nosotros. Nosotros no podemos aceptar a nadie. Ya dijimos que iba en contradicción, ¿verdad?, de todo lo que nosotros estuvimos estudiando anteriormente, y por eso que algunos autores dicen que es única esta y es exclusiva aquí que encontramos el Deuteronomio capítulo 7. Pero vamos a seguir reflexionando y vamos a procurar entender qué es lo que nos quiere decir el autor sagrado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical
te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Penetrate and possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Dear Jesus. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre un tema muy interesante que es la ley del jerem, que se dice, o si no, del anatema. Lo encontramos en el Deuteronomio capítulo 7. Y como signo de interrogación, justamente, decíamos, ¿será que esta es una excepción, verdad? Porque en toda la Biblia no encontramos esto que le llamamos la guerra santa. Pero aquí encontramos que es bastante duro. Hemos leído este capítulo, por lo menos la primera parte, hasta el versículo 6, ¿verdad? Del 1 al 6, capítulo 7. Tendríamos que mirar aquí, tener en cuenta que esta orden de exterminar a los cananeos presentaría en todo caso un aspecto de una revelación en desarrollo, decíamos, que se ve totalmente superado por enseñanzas posteriores
que aparecen en los libros sagrados. La enseñanza de Jesús dice muy claramente que los enemigos deben ser amados, no eliminados. Entonces, si nosotros hablábamos aquí de una enseñanza o de una revelación en desarrollo, dijimos que también la cuestión del anatema lo teníamos nosotros en otras culturas. La cuestión del anatema tenemos entonces en otras situaciones, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nos da a entender, por lo menos, la cuestión esta que se presenta aquí en la Biblia, en el capítulo 7 del Deuteronomio, que está en desarrollo, decimos. Porque recordemos que también el aspecto de la revelación, es decir, de ir entendiendo lo que Dios le va pidiendo al hombre, se va con la colaboración del hombre también dentro de su cultura. Responde a las dificultades y a las necesidades del pueblo. Responde a la necesidad en la que nosotros nos encontramos y estamos viviendo. Y por lo tanto, en este sentido, sería un desarrollo de la revelación. Y cuando nos encontramos en los anteriores estudios o anteriores apartados en donde veíamos que no se puede hacer ese exterminio, al contrario, decía que tenía que tener mucho cuidado, tenía que ayudar al extranjero, a esa persona que también estuvo en una situación difícil. Después nosotros incluso utilizábamos esa palabra mucho más moderna ya para nosotros, cuando decimos, yo verdaderamente entonces me estoy poniendo en sintonía contigo, o sea, yo me estoy entendiendo a mí mismo cuando te veo a ti, ¿verdad? En una situación, porque eso también a mí me puede pasar, ¿verdad? Entonces yo me reconozco verdaderamente en ti. Esa es una frase muy interesante que nos ayuda a nosotros a entender nuestra propia limitación y que también a nosotros nos puede pasar, ¿verdad? Pero, según como una segunda posibilidad de un estudio de los grandes estudiosos que van detrás de años y años pensando, reflexionando, consultando, investigando, entonces nos dice que puede ser un momento del desarrollo. Porque si en las religiones primitivas eran verdaderamente situaciones bastante duras, ¿verdad? Bastante complicadas en el relacionamiento entre las personas, entre los pueblos, entre las naciones. Entonces aquí estamos viendo todavía cosas que fueron permaneciendo y que también tienen su influencia aquí en la Biblia. Si ustedes mal no recuerdan, nosotros en algunos de los cursos bíblicos estuvimos hablando de la famosa ley de Hammurabi. Hammurabi, un gran rey, que dio un paso impresionante en la presentación también de cómo tiene que haber el relacionamiento de la justicia entre las personas en un pueblo. Nosotros decíamos, uno va y mata a una persona de tu familia, entonces, ¿cuál era la reacción de este pueblo, de esta familia? Iba directamente contra toda la familia, con un exterminio total, ¿verdad?, de esa familia. Bueno, con Hammurabi, sin embargo, llega la ley del famoso ojo por ojo, diente por diente, así como nosotros conocemos la ley del talión. ¿Y en qué consistía? ¿Cuál es el gran progreso que hizo el rey Hammurabi? Dicen, no, si a vos te mataron una persona, a vos te mataron un siervo, tú tienes que matar también a un siervo. Hasta eso tienes permiso. Hasta ahí llegamos, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, y así. Mano por mano, pie por pie, oreja por oreja, y así entonces va diciendo Hammurabi, dando a entender que no puede haber un exterminio o no puede haber una reacción despiadada, porque hubo un problema, le mataron a alguien de mi clan y entonces yo me lanzo contra el otro clan y lo extermino totalmente. A mí no me interesa a quién, a 1, a 2, y a 3, y a 4, y a 5, y a 6, ¿verdad? Y sigue así la situación. No, dice que no, que es absolutamente no aceptable. Eso decía Hammurabi.
Pero claro, cuando venimos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos lo que acabamos de leer, ¿verdad? La enseñanza de Jesús dice muy claramente que los enemigos deben ser amados y no deben ser eliminados. Eso lo encontramos en el capítulo 5 de San Mateo. Vamos a mirar un poco, ¿verdad?, cómo San Mateo nos escribe esta realidad con respecto al enemigo. Estamos en estas bienaventuranzas, ¿verdad? Y ahí San Mateo directamente nos explica y nos dice cómo se tiene que comportar el hombre ante una situación, ¿verdad?, de dificultad. La ley del talión, la ley del talión. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Bueno, esto es importante y esto es entonces lo que nosotros aquí estamos reflexionando, ¿verdad? Y es lo que el Deuteronomio de repente nos sorprende, ¿verdad?, con el capítulo 7, porque en este momento ya teníamos un proceso, la revelación que está procesualmente avanzando, diciendo no un harem o no un exterminio, no esa ley del talión, sino que de otra manera ir afrontando el problema, ¿verdad?, en el relacionamiento entre los pueblos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. You tell me someday things will fall into place, though I fall on my face. You show me how to breathe. Some days I wonder what I'm doing here. No, it's not so clear to me, but then I know it's all your plan. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you. I just can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. His peace must be in your heart since we are all one body. We are called to that peace. Dedicate your lives to gratefulness. Let the word of Christ, rich as it is, dwell in you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. Oh, I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you, as great as you. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde
el libro del Deuteronomio algunos temas particulares. Decíamos, muchos de los estudiosos del Deuteronomio prefieren atribuir un significado metafórico, decíamos, ¿verdad?, a estos ordenamientos sobre el anatema. Se trataría de una metáfora cuyo sentido real sería subrayar la fidelidad y lealtad absoluta que el Señor pide a los israelitas. Esto es para subrayar. Este elemento es un segundo elemento. Aquí entonces decimos, no, esta es simplemente una metáfora. Es un lenguaje metafórico, así como en muchas oportunidades nosotros encontramos dentro del género literario cómo se nos presenta, ¿verdad? Y se nos está diciendo que a través de esta metáfora nosotros encontramos un pedido de fidelidad, un pedido de una convicción total y adhesión total al Señor, y por lo tanto metafóricamente te está diciendo todo lo restante, todo lo que no me lleva a la fidelidad hacia el Señor tiene que ir al exterminio, tiene que desaparecer. Nosotros entonces no podemos, te está diciendo, aceptar, absolutamente no podemos aceptar ninguna clase de situaciones que nos puedan separar de Dios. Y entonces por eso este lenguaje tan duro. Y según estos estudiosos diciéndonos que esta es simplemente una metáfora para que exista una fidelidad y lealtad absoluta que el Señor pide a los israelitas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la orden del exterminio no solo se aplica en el Deuteronomio a los cananeos, sino también a los israelitas apóstatas. También a los israelitas apóstatas, aquellos que han dejado de cierta manera la religión, se han apartado de la comunidad. Nos enduve y entonces peñan de yara y ellos fuera, ¿verdad? Y entonces, ante esta situación también ellos están diciendo que a los apóstatas también hay que exterminarlos, que se vuelven a la idolatría e incitan a la idolatría a sus hermanos. También esto lo vamos a encontrar en el capítulo 13, ¿verdad?, del Deuteronomio. Aquellos que están incitando. Dice, practiquen cuidadosamente todo lo que yo les ordeno, sin añadir ni quitar nada, dice el Señor. Si surge en medio de ustedes un profeta o un intérprete de sueños que te propone un signo o un prodigio y te dice, vamos detrás de otros dioses que tú no conoces, para rendirles culto, entonces, aunque se cumplan el signo o el prodigio, no hagas caso de las palabras de ese profeta o de los sueños que ese visionario te está dando. Porque el Señor tu Dios los pone a prueba para ver si ustedes lo aman realmente, con todo su corazón y con toda su alma. Sigan al Señor su Dios, témanlo y observen sus mandamientos, escuchen su voz, sírvanlo y sean fieles a Él. Y ese profeta o ese intérprete de sueños deberá ser castigado con la muerte por haber incitado a la rebelión contra el Señor tu Dios, el que te hizo salir de Egipto y te rescató de la esclavitud, para desviarte del camino por donde Él te ordenó que fueras. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. ¿Se dan cuenta lo exigente, verdad, que es aquí el libro del Deuteronomio? Nosotros pusimos como base al iniciar este tema diciendo que el exilio fue el elemento que causó verdaderamente la reflexión, y después de esa reflexión que ellos comenzaron a hacer encontrándose en el exilio en una situación desastrosa, de debacle, yo siempre digo, ¿verdad? Y comenzaron a pensar, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Y aquí ellos se encuentran y se dan absolutamente, ellos piensan que es así, la cuestión de la idolatría, es decir, el hecho de irse detrás de otros dioses, detrás de estas culturas extranjeras
que estaban influenciando directamente sobre el pueblo. Y entonces por eso son tan duros, por eso son tan exigentes. Nosotros nos encontramos en esta situación. ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Porque nosotros nos fuimos a su tiempo, nos fuimos exigentes entonces con el pueblo y con la gente para que pueda separarse de estos falsos predicadores, de estos falsos doctores, de estos falsos embusteros, en síntesis, ¿verdad?, que están predicando y que están dividiendo a la comunidad. Entonces, por eso es que los de la escuela deuteronomista son muy exigentes, porque ellos en carne propia sufrieron la dificultad de este exilio, sufrieron la dificultad de haber perdido la tierra, de haber perdido todo este encuentro personal, ¿verdad?, con el Señor, con Dios y con el pueblo. Y entonces ellos están en este momento tratando de mejorar esa relación. Ellos están tratando de recuperar aquello que han perdido. Y por eso que insisten mucho. ¿Se acuerdan que el tercer elemento de la teología retributiva nos dice que tenemos que arrepentirnos? Dice, el arrepentimiento. Y desde ese arrepentimiento dice, el Señor nos dará, el Señor nos devolverá aquello que nosotros habíamos perdido. Entonces, decíamos tener en cuenta que la orden de exterminio no solo se aplica en el Deuteronomio a los cananeos, sino también a los israelitas apóstatas, porque son ustedes, a causa de ustedes, porque ustedes hicieron la apostasía, porque ustedes se fueron de la comunidad, porque ustedes pusieron palos entre las ruedas, porque ustedes patearon gol en contra. Eso es lo que le está diciendo. Hoy 28. Y entonces, ante esta situación, miren que ellos exigen y piden la cabeza, por decir así, ¿verdad?, de esta gente. Piden la cabeza. Y dicen luego, para que no suceda más, para que esto no se realice más en medio de nosotros. Pero puede ser verdaderamente simplemente una forma de exigirse como comunidad, una forma de luchar contra todo aquello que a nosotros nos va a llevar por un mal camino. Y ellos saben muy bien que ese es el mal camino. ¿Por qué? Y porque no fueron capaces de decirlo a tiempo. No fueron capaces de ayudar para que la comunidad esté prevenida. Ahora, después de que hayan sufrido tanto, de que ellos hayan ido al exilio, desde ese lugar comienzan a reflexionar y entonces dicen, no, esto no se puede dar más, tenemos que ser exigentes. Incluso el mismo nombre, Deuteronomos, ¿verdad?, segunda ley, está un poco apuntando a eso. Quiere decir que en la primera ley que nosotros teníamos, fuimos muy flojos, dejamos pasar las cosas, tragamos elefantes, por decir así, y colamos a los mosquitos. Y entonces, ante esta situación, ellos comienzan a ser muy exigentes y estas leyes verdaderamente, así como nosotros encontramos posiblemente el capítulo 7 del Deuteronomio, es también una glosa, es un agregado, es una reflexión posterior, en donde encontramos una exigencia total para el seguimiento de Dios, para no volver a cometer los mismos errores que nos llevaría a la pérdida de la identidad, que nos llevaría sobre todo a la pérdida de nuestra religión, de nuestro Dios, de nuestra tierra. Queridos amigos, por el día de hoy vamos finalizando nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre y les fortalezca en todo momento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.